Mi saludo a todos los que escuchan este programa Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva del 18 de noviembre del 2021. Mi nombre es Nino Paglicia, quien le desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. El tópico de hoy se puede titular La geopolítica de la Revolución Bolivariana en América Latina. En realidad, voy a referirme a elementos históricos culturales que nos pueden ayudar a entender la situación actual de Venezuela, que tiene relevancia para toda América Latina. Hay lazos históricos culturales que nos unen a todos los latinoamericanos, además de compartir idiomas de origen europeo, que ya de por sí identifican nuestras raíces comunes. No hay lazos más fuertes que nos unen, como son las luchas compartidas para crear nuestra propia identidad. Estas luchas pertenecen al campo de la historia y de nuestros héroes que han librado esas luchas. Pero no se puede pensar en historia como algo acabado o muerto. La historia es viva, es enseñanza, es presente y es futuro. Voy a referirme a uno de esos héroes históricos que todavía tiene vivencia en América Latina, el libertador Simón Bolívar. Pero junto a él no podemos ignorar a otro héroe contemporáneo cuyas hazañas han hecho renacer a Bolívar en nuestro siglo. Este es Hugo Chávez. Algunos, interpretando sus propias palabras del 5 de agosto de 1999, creen que fue la reencarnación de Simón Bolívar, no en un sentido metafísico, sino ideológico. Durante la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución de 1999, Chávez dijo, y cito, «Cuando preguntamos en Venezuela hoy, ¿de dónde viene esta revolución?, es inevitable volver a caer en la figura y el tiempo y en el contexto bolivariano, cuando nacieron las primeras repúblicas que surgieron en esta tierra venezolana. G. Bolívar, dijo Neruda, el que se despierta cada 100 años. Pero Neruda, que fue un revolucionario, asimiló el despertar de Bolívar con el despertar del pueblo. Se despierta cada 100 años, cuando el pueblo despierta. De aquí es donde viene esta revolución. Cierro cita. Las guerras independentistas del siglo XIX, lideradas por el héroe nacional venezolano Simón Bolívar, demarcó la geopolítica de su época, que impactó no solamente al Nuevo Mundo, sino que tuvo repercusiones hasta Europa en la España colonizadora. Aun cuando Bolívar no logró la independencia total y unificación de América Latina, él logró que Venezuela fuera la primera colonia española en las Américas en declarar su absoluta independencia en 1811. Venezuela vuelve a desempeñar un rol predominante y ejemplar en la geopolítica de América Latina casi 200 años más tarde, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999, quien emprende a su vez una acción libertadora contra el imperio de turno Estados Unidos. Estos no son solo eventos que tienen paralelos históricos. Estos dos eventos tienen una relación mucho más estrecha y profunda. Ellos comparten una visión política común dentro de sus contextos temporales. Chávez toma de lleno la visión de Bolívar, la traslada a nuestros tiempos y la afirma sin ambigüedades en una nueva constitución progresista, en el nuevo nombre para el país como República Bolivariana de Venezuela y en el movimiento político conocido como Revolución Bolivariana, para establecer a Venezuela
como una de las primeras colonias estadounidenses en reclamar su independencia después de Cuba. Vale la pena recordar algunos hechos históricos que sin duda alimentaron el pensamiento político de Chávez y nos llevan a valorar las acciones independentistas de hoy. En aquella acta de independencia de 1811, Bolívar quiso recalcar las razones por las cuales era necesario cortar lazos con España con el siguiente párrafo. Cito: a pesar de nuestras protestas, nuestra moderación, nuestra generosidad y la inviolabilidad de nuestros principios, en contra de la voluntad de nuestros hermanos en Europa, estamos en un estado de rebelión. Estamos bloqueados, hostigados, se nos envían agentes para instigar un motín uno contra el otro y para desacreditarnos entre las naciones del mundo que piden su ayuda para oprimirnos. Cierro cita. Increíblemente vigente, este párrafo podría haber sido escrito por Hugo Chávez o por Nicolás Maduro para describir las agresiones contemporáneas extranjeras contra la revolución bolivariana que actúan con moderación para reclamar sus principios. Las similitudes de las tácticas de agresión de la nueva potencia colonial estadounidense, con más de 200 años de diferencia, son sorprendentes. Coinciden casi palabra por palabra, incluyendo referencias a ser bloqueados y hostigados, ser víctima de instigación de uno contra otro, por medio de agentes impuestos para dividir y pedir ayuda para oprimirnos y ser desacreditados frente al mundo. En ese reclamo de independencia y soberanía de la Venezuela del siglo XIX se pueden reconocer algunos elementos de lo que hoy en el vocabulario geopolítico moderno llamamos guerra híbrida. En su forma operativa se conoce como guerra híbrida la intervención indirecta en asuntos internos de una sociedad con el uso de métodos beligerantes no convencionales con la finalidad de desestabilizar dicha sociedad y producir un cambio de régimen. Ejemplos de algunos de esos métodos usados en los últimos 20 años contra Venezuela abundan. Por ejemplo, intentos de golpe de Estado contra Chávez en el 2002, intentos de asesinato contra Nicolás Maduro en el 2018, ataques mercenarios en el 2020, incitación a las guarimbas, eso es, disturbios violentos en el 2014 y 2017, difusión continua de noticias falsas, escalada de sanciones y bloqueo económico-financiero desde el 2015. Para que una guerra híbrida tenga éxito en la desestabilización de un gobierno, necesita usar o crear, si no existieran, conflictos internos. Y para eso necesita explotar las divisiones de identidad existentes en el país objetivo. Estas divisiones pueden ser religiosas, culturales, étnicas, etc. Es importante prestar atención a las posibles divisiones de geopolítica global que pudieran ser explotadas también para generar conflictos en América Latina. Las consecuencias podrían ser devastadoras porque en su forma extrema podrían llevar a una guerra civil, como vemos en otras partes del mundo. En Venezuela y en América Latina en general, las mayores divisiones de identidad son de naturaleza política. Sin embargo, hay que mirar con atención el caso de Bolivia, donde la reversión del golpe militar
de noviembre de 2019, con las elecciones un año después, no ha necesariamente reparado la división entre la población predominante indígena y una minoría cristiana y de descendencia europea. La simple división política en Venezuela ha forzado a Washington a aplicar medidas coercitivas económicas y financieras, llamadas sanciones, más agresivas, poniendo a la luz pública que el agresor es un actor foráneo. Es precisamente por esta razón que la geopolítica de Venezuela en la región ha sido fundamental con la creación de instituciones supranacionales unificadoras basadas en la afinidad de historia y cultura, la cooperación económica y la oposición a los Estados Unidos por encima de diferencias políticas. Así es como Venezuela ha contribuido a la creación de instituciones regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Ellas tienen el fin bien definido de excluir a Estados Unidos y Canadá, pero también comparten el principio de la unidad en la diversidad. Más aún, el propósito colectivo más importante se refleja en sus respectivas misiones o razones de ser. Por ejemplo, la CELAC propone actuar como portavoz de la comunidad entre otros países y bloques regionales. Esto incluye el diálogo de la CELAC con la Unión Europea, China, la Federación de Rusia, la República de Corea, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, Turquía y Japón. Esta parece una declaración contra la reclamación estadounidense de América Latina como su patio trasero. Por otra parte, la UNASUR aspira, entre otras metas, a alcanzar la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos de la región. Pero tal vez aún más amenazador para Washington es que afirma el ALBA-TCP, cito, condenamos las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos de América en su afán de revivir la doctrina Monroe. Cierro cita. Al mismo tiempo, Venezuela ha hecho evidente que en realidad hay divisiones ideológicas dentro de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde el mayor instigador de conflictos no ha podido reunir suficiente fuerza política para condenar a Venezuela. Eso ha hecho necesaria la creación de la entidad cuestionable denominada Grupo de Lima, de unos 12 países aliados con Washington y liderada por el gobierno de Canadá, para cumplir con la abyecta misión. La República Bolivariana de Venezuela ha renunciado a su membresía en la OEA y al mismo tiempo parece que el Grupo de Lima está desapareciendo. La geopolítica bolivariana ha tenido y sigue teniendo una fuerte relevancia, apelando a los elementos comunes históricos formados por Simón Bolívar y otros próceres latinoamericanos y analizando los impactos devastadores del neoliberalismo en la región. Venezuela hoy es el epicentro de un movimiento revolucionario que quiere establecer un paradigma político diferente para América Latina, un paradigma con una ideología autónoma,
con elementos históricos y culturales, pero no solo repitiendo el pasado, sino también sumándole elementos y experiencias nuevas del contexto global de nuestra era. Las dos palabras en Revolución Bolivariana reflejan precisamente esa suma. La palabra bolivariana recoge los elementos independentistas del siglo XIX con la visión integracionista de Simón Bolívar, como se mencionó antes, con la idea de unidad cívico-militar de Ezequiel Zamora y con la educación liberadora popular de Simón Rodríguez, el mentor de Simón Bolívar. Hugo Chávez tomó de ellos su visión de construir la patria grande bolivariana basada en los principios originarios de soberanía e independencia y del protagonismo popular. Al recordar en una entrevista la fundación del movimiento revolucionario bolivariano en 1982, precursor del Partido Socialista Unido de Venezuela, Chávez dijo, cito, «Lo que perseguíamos era eso, una revolución, una transformación política, social, económica y cultural, inspirada en el planteamiento de Bolívar, de Zamora y de Rodríguez. Diseñamos así lo que hemos llamado el árbol de las tres raíces, que es nuestra fuente ideológica». Cierro cita. Son estas raíces históricas que hacen que a este fenómeno político de naturaleza nacionalista y patriótica se le denomine bolivarianismo. Sin embargo, en la expresión revolución bolivariana es la palabra revolución que identifica los frutos de ese árbol de tres raíces o la fuente ideológica del bolivarianismo. Es la palabra revolución que identifica el chavismo. El chavismo con sus raíces bolivarianas es lo que se conoce como revolución bolivariana y esta tiene características muy bien definidas. Contrariamente a la desinformación de los detractores, la revolución bolivariana es profundamente democrática, como ha sido demostrado en Venezuela en los últimos 22 años, con 28 elecciones de todo tipo, presidenciales, municipales, referéndum, estatales, legislativas, etc. La democracia bolivariana tiene principios socialistas y en este sentido profundiza la lucha de clases no como la imposición, sino a través del diálogo y la creación de conciencia revolucionaria. La revolución bolivariana promueve un sistema social más equitativo y se opone rotundamente al neoliberalismo como política económica del sistema capitalista que promueve la desigualdad y la explotación de la clase trabajadora. La revolución bolivariana quiere tomar control de los recursos naturales, principalmente del petróleo, para el desarrollo económico y social, para que sus ingresos sean usados para mejorar las condiciones económicas de todos los venezolanos a través de programas de reducción de la pobreza. Esto ha llevado a la creación de programas como misiones sociales, conocidas también como misiones bolivarianas. En referencia a ellas, Chávez dijo, y cito, «Las misiones deben ser creadoras del socialismo, deben ser instrumentos para el injerto en pequeños espacios, en medianos espacios del modelo socialista». Cierro cita. Algunas de esas misiones cubren alfabetización, como la misión Robinson, consultas médicas gratuitas, como la misión Barrio Adentro,
alimentos a precios subsidiados, Misión Mercal, derechos de los indígenas, Misión Guaycaipuro, entre otras. Además, hay que resaltar la gran Misión Vivienda Venezuela, creada por Hugo Chávez en el 2011, que ha construido y entregado más de 3,5 millones de viviendas. La Revolución Bolivariana, en su aspecto geopolítico, también ha llegado a contribuir a la asistencia económica de América Latina. Las misiones bolivarianas han recibido el elogio de muchos por su alcance social. El Plan de la Patria, segundo Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, del presidente Nicolás Maduro, ratifica su importancia programática para construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI. Para lograr esta hazaña de apoyo a la población, el gobierno bolivariano ha antepuesto su derecho nacional y soberano y se ha enfrentado a las más poderosas empresas multinacionales petroleras de Estados Unidos y mineras de Canadá, que se han visto forzadas a retirarse de Venezuela. Eso le puso fin a décadas de privilegios financieros exclusivos gozados por la anuencia de los gobiernos neoliberales dominantes de 1959 hasta 1999 y aún antes. La reacción capitalista ha sido despiadada, apoyada por sus gobiernos imperialistas que han sancionado duramente a Venezuela como represalia. Al mismo tiempo que el proyecto bolivariano resiste los impactos de una guerra híbrida del imperio estadounidense, el gobierno de Nicolás Maduro, avalado con la participación del Poder Legislativo de la nueva Asamblea Nacional, instalada el 5 de enero, continúa en su misión de desarrollar uno de los pilares del socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, la democracia participativa y protagónica. Esto está definido en la Constitución de Venezuela y está tomando forma a través del establecimiento de las comunas como espacios productivos y directivos de base donde los individuos pueden desarrollar sus capacidades a través de su protagonismo. En este afán de radicalizar una verdadera democracia promovida desde sus raíces populares, culturales y bolivarianas, Venezuela se embarca en otras elecciones regionales y municipales en los próximos días, como hemos mencionado en un programa anterior. La constante apertura al diálogo para reforzar los sentimientos de paz, que por fin parece haber logrado la incorporación al proceso electoral hasta los de tendencias políticas extremistas, y la total transparencia para todos los venezolanos y para la comunidad internacional, debería de ser suficiente evidencia de las intenciones, de la seriedad y honestidad del gobierno bolivariano. Lo que se ha venido construyendo en Venezuela en los últimos 20 años, a partir de un movimiento iniciado en la década del 1980 por Hugo Chávez, es una revolución social única. Esta revolución abarca una geopolítica bolivariana que tiene elementos de la ideología independentista del siglo XIX, pero actualizada al siglo XXI con una visión socialista dentro de un mundo multipolar emergente. Lo que se está librando hoy es una nueva guerra de independencia mucho más compleja de lo que fue en el siglo XIX. El proyecto bolivariano plantea una batalla de ideas bolivarianas
que se está llevando a cabo dentro de Venezuela y a nivel regional. La obra inconclusa de Bolívar constituye uno de los pilares de la geopolítica bolivariana de Venezuela para América Latina. En este sentido, podemos hablar de una geopolítica bolivariana no solo como etiqueta o retórica, sino también como una realidad continua, un proceso que había sido interrumpido por casi 200 años. Siguiendo la analogía del árbol de tres raíces de Hugo Chávez, se puede decir que la ideología bolivariana ha ido creciendo y desarrollándose para producir frutos, a pesar de que un poderoso imperio ha tratado repetidamente de arrancar el árbol. Pero a cada intento el árbol sigue creciendo y su tronco se robustece y se hace más fuerte. En efecto, a lo largo de eventos de agresión contra Venezuela e intentos similares para forzar cambios de régimen en toda América Latina, se puede observar que Washington está fracasando en su obsesión de control hegemónico en nuestra región en lo que va de este siglo. La fuerza de esta nueva ideología se puede atribuir al hecho de que representa la transformación radical creada por sujetos o actores cuando ellos no son solamente receptores, sino que son ejecutores de su independencia. Es decir, cuando los individuos cambian sus propias circunstancias como práctica revolucionaria. Esta noción está claramente plasmada en el protagonismo como acción permanente dentro del proceso revolucionario chavista. El protagonismo democrático en Venezuela es muy activo. A nivel individual y colectivo, como por ejemplo con el despliegue de las comunas, y a nivel nacional, como por ejemplo con la reciente elección de una nueva Asamblea Nacional, a pesar de los obstáculos interpuestos dentro y fuera de Venezuela para que no se realizara. Pero es la promoción del protagonismo a nivel supranacional con las instituciones mencionadas antes que constituye el verdadero pilar de la geopolítica bolivariana de Venezuela para América Latina, que llama a tener un rol protagónico en el mundo multipolar y no de sumisión a la fuerza hegemónica de Estados Unidos. Este nuevo rol para Venezuela es territorio inexplorado a veces y siempre de directa confrontación con el hegemón regional, pero es un territorio fértil que abre nuevas posibilidades políticas y revela un mejor futuro para la clase trabajadora. Así lo creen muchos venezolanos y otros latinoamericanos. Muchas gracias y hasta la próxima.